Si yo soy un evangelista, en mi naturaleza, en mi espíritu, hay un don secreto, un don invisible, que nadie lo ve, ni aún yo mismo lo veo, pero hay dentro de mí una asignación del evangelista. Cuando yo escucho a un evangelista, cuando oigo a un evangelista, de pronto yo siento algo dentro de mí que me identifica, que comienzo a admirar a ese evangelista, admiro su forma de predicar, admiro su forma de hablar, su forma de comunicar, y comienzo prácticamente a crear dentro de mí como un arquetipo, como algo que yo quisiera ser como él, y de pronto comienzo hasta querer hablar como él. Y eso a mí me pasó eso cuando yo estaba, eh, empezando el ministerio. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Me sucedió que cuando venían los grandes evangelistas como Jimmy Swaggart, G. Ávila, Morris Cirulo, Benny Hinn, yo me sentía atraído a ir al estadio. Era joven, adolescente tal vez, pero yo iba hacia ellos y yo me sentía, me subía en el estadio y yo con mucha emoción, con mucha expectativa, los escuchaba, los miraba, los admiraba y hasta yo quería predicar como ellos, hablar como ellos. Entonces allí me sentía identificado con los evangelistas, pero a mí no me atraía tanto el maestro, no me atraía tanto el pastor. A mí lo que me atraía era más los evangelistas. Para mí eso era mi sueño. Leía el libro de los evangelistas, la biografía de los evangelistas. Esa era mi comida, era mi alimento. Pero sin embargo, a otros les gustaba, se emocionaban cuando venía un maestro de la palabra, cuando el maestro hablaba de raíces griegas, hebreas, definiciones, hacía su cuadro sinóptico. El que tenía el don del maestro, pues se emocionaba, estaba en sus fagos, en su deleite, aunque él no enseñaba, aunque él no era maestro, pero se sentía identificado. Entonces ahí uno se da cuenta qué llamamiento tiene en su espíritu. Así descubrí mi llamado. No sé si está conforme o necesita que le aclare. Amén, amén, pastor. Amén, apóstol, amén. Está claro, ok. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, pero también puede ser un profeta en este caso, que vean ustedes ese potencial y como que le profetice también, ¿no? Claro, puede ser que, por ejemplo, tu espíritu esté seco. No tienes ninguna identificación con ningún ministerio, ni con apóstol, ni con profeta, ni con evangelista, ni con pastor, ni con maestro. Tú vas a la iglesia porque simplemente vas. Pero de pronto viene un profeta de Dios y el profeta comienza a ministrar en el espíritu y descubre por el espíritu que tú tienes una asignación celestial, que estás llamado para ser un evangelista de multitudes. En ese momento el profeta suelta una palabra y te dice, así dice el Señor, te he escogido para que seas mi predicador, mi evangelista, para estadios, coliseos y naciones. Y te suelta una palabra. Pero recuerda que tú estás seca, estás muerto, no sientes nada. Pero a partir de esa palabra comienza a suceder un movimiento en tu espíritu. Y es como que cuando Ezequiel le profetiza los huesos secos y los huesos responden a la palabra profética. Y a partir de ahí te viene el deseo de ser un evangelista, el deseo de escuchar a los predicadores. Significa que fuiste activado a una asignación que estaba escondido dentro de tu espíritu. También sucede eso. También sucede. Otra pregunta. Entonces, avancemos. Evangelista de multitudes, ya tocamos, ilustramos con algunos ejemplos como Jesús, como Pablo, como Pedro, como Juan, evangelistas contemporáneos, como
G. Ávila, y los más recientes que tenemos, pues hay algunos por ahí que están siendo levantados como evangelistas. O dos, evangelistas de naciones. Evangelistas de naciones. Los evangelistas de naciones es una dimensión donde los evangelistas se moverán en un nivel internacional o en un nivel mundial. Entonces, hay evangelistas que están ya marcados por Dios para ser evangelistas nacionales o evangelistas internacionales o evangelistas mundiales. Entonces, ahí tiene que ver mucho con la asignación. Y uno puede estar asignado para ser un evangelista nacional, donde vas a brillar en tu nación, solo en tu nación, fuera de tu nación no vas a brillar. Entonces, eres un evangelista nacional. Otros son evangelistas internacionales. A veces no brillan en su nación, pero brillan en otras naciones. Eso también sucede, como contaba el doctor Cerulo, Morris Cerulo. Él decía, yo en mi nación no soy muy conocido, yo en mi nación no tengo grandes convocatorias multitudinarias, pero sin embargo cuando voy a África se reúnen 50,000, 100,000 personas, cuando voy a tal país se mueven las multitudes, pero en su nación no convoca multitudes o no convocaba multitudes cuando estaba en vida. Entonces aquí estamos viendo que el doctor Cerulo tenía una asignación mundial para impactar naciones con concentraciones o escuelas multitudinarias. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús, si bien es cierto que tenía una unción de multitudes, pero él no tenía una unción internacional o una asignación mundial. Por eso que tú vas a ver a Jesús mover su ministerio dentro de Israel, y él no se fue a hacer cruzadas a los filisteos, a los amonitas, moabitas. Él no se fue a hacer cruzadas a Egipto o a otras naciones de aquel entonces. Jesús no salió a hacer cruzadas fuera de su nación, él estaba en su nación, asignado a su nación. Entonces aquí estamos viendo nosotros cómo Jesús podía impactar. Su asignación principal era su nación, Israel. Pero otros tienen asignaciones en su nación, pero no fuera de su nación. Otros tienen asignaciones fuera de su nación, pero no en su nación. Y algunos tienen asignaciones para, de repente, continental, solo para el continente de América. Otros tendrán asignaciones para otros continentes. Entonces, eso también hay que establecer, como Pedro. Pedro fue un apóstol a los judíos, un apóstol nacional, aunque salía también de repente a visitar algunos otros países, pero su asignación era a los judíos, a los hebreos. Mientras Pablo tenía un manto de naciones, él estaba asignado para predicar a los gentiles, para predicar a muchas otras naciones. Por eso que Pablo era un apóstol a las naciones. Entonces, aquí tenemos que diferenciar. Si usted me pregunta y me dice, apóstol, ¿y cuál es su asignación suya? Mi asignación es mi nación y las naciones. ¿Y por qué las naciones? Porque no es que yo lo quise, no es que yo lo quiero, no es que yo lo anhelé. Cuando Dios me habló a mí en 1978, 79, Él me habló de que yo iba a predicar su palabra a las multitudes. Y en 1995 Dios me habla y me dice, ve al norte del Perú, que allá empezará tu ministerio. Y empezó el ministerio de multitudes. 1999 Dios me dice, ve a la Plaza de Toros de Lima, que me voy a manifestar. Tomé la Plaza de Toros para 15 o 18 mil personas. Esa plaza reventaba de gente, había multitudes grandes. Entonces luego Dios me dice, ve al Estadio Nacional.
ve a la plaza, al coliseo tal. Entonces comencé a moverme por una dirección divina. Pero en 1999 Dios me habló, Dios me dijo estas palabras. Me dijo, me envió un ángel del Señor una semana o 2 semanas antes de entrar al estadio y me dijo, siervo, prepárate porque pronto comenzarás un ministerio mundial. O sea que el ángel me habla en 1999 que yo iba a entrar a un ministerio mundial, pero pasaron los años y aunque yo estaba viajando a algunos países de África o de Asia, pero yo sentía que eso no era el ministerio mundial. El ministerio mundial tenía que ver con los 5 continentes, pero en este año que pasó, el 2022, después de casi 22 años, Dios me habla y me dice, cámbiale de nombre a tu ministerio porque vas a comenzar un ministerio mundial. Y de pronto el Señor, a los 3, 4 días de haberme hablado, me trajo el nombre y me dijo, se llamará Ministerio de Evangelismo Mundial Marcelino Salazar. Entonces ese es el nombre con el cual yo estoy vinculado o ligado. Entonces mi ministerio es un ministerio de dimensión mundial, no porque yo lo quise, sino por lo que Dios me asignó a través del ángel que me envió y me habló, y a través de su palabra que me habló nuevamente después de 22 años. Entonces son asignaciones que Dios tiene para cada ministerio. Por eso que algunos de ustedes o muchos de ustedes serán levantados como evangelistas de multitudes, o muchos de ustedes serán levantados como evangelistas nacionales o internacionales o mundiales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el particular? Pueden preguntar, por favor, si tienen algunas dudas sobre el respecto o alguna interrogante. A ver, por favor. Pregunta. Sí, hermano, gracias. Apóstol, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Una consulta. El evangelista de multitudes necesariamente inicia, o mejor dicho, el evangelista de naciones necesariamente o usualmente no convoca gente dentro de su nación, o sí puede convocar. ¿Y cómo lo hace? Un evangelista de multitudes puede convocar en su nación se habla de multitudes a partir de 1,000 personas arriba, en multitud. Entonces una multitud de 1,000, una multitud de 2,000, de 5,000 lo puede convocar en su nación, pero de repente no pasa más de 1,000 o de 2,000 en su nación, pero cuando va a otro país convoca 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, medio millón de personas. Entonces, sí puede convocar en su nación 1,000, 2,000 personas y a partir de ahí es un predicador de multitud. Pero fuera de su país congrega mucho más. ¿Por qué? Porque algunos dicen que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Mientras en otros países lo reciben con expectativa, lo reciben con celebración, mientras en su país lo quieren matar, lo quieren desaparecer, lo quieren enterrar, productos de los celos, productos de la envidia. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder provocar una convocatoria de multitud? Para provocar una convocatoria de multitud necesita primeramente escuchar a Dios, que Dios te está enviando, que Dios te está diciendo, hijo, convócame a mi pueblo, a un auditorio, a un coliseo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que Dios te diga, Dios te dé la estrategia, cómo hacerlo. Porque es muy importante, una cosa es recibir la dirección, ve al coliseo, ve al teatro,
y otra cosa es recibir la estrategia de cómo vamos a hacer, cómo vamos a llevar esta actividad. Entonces la estrategia va a ser producto de tu creatividad, de tus ideas que Dios va a poner en tu espíritu. Entonces de esa manera vas a usar la estrategia. Por ejemplo, Jesús tenía una estrategia de cómo impactar las multitudes en sus días. Él no contaba con Facebook, no contaba con radio, no contaba con televisión, no contaba con medios periodísticos, pero sin embargo tenía una estrategia de cómo impactar ciudades, de cómo convocar las multitudes. Esa estrategia le funcionaba. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Jesús? Jesús eligió, además de los 12 apóstoles, escogió y llamó a otros 70 apóstoles. Y dice Lucas capítulo 10, del 1 al 10, dice que Jesús los llamó y los envió de 2 en 2. Nota la palabra, los envió de 2 en 2. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que estos embajadores, o se les tiene otra palabra, heraldos, estos heraldos, iban a ciudades o a pueblos donde Jesús iba a entrar. Entonces entraban, provocaban milagros, levantaban muertos, alborotaban la ciudad, se juntaban la multitud y le decía: este poder es de Jesús, el que ha de venir en una semana, en un mes, dice la Biblia, y la gente esperaba oír a Jesús con expectativa o con ansia. Entonces, de esa forma Jesús tuvo su estrategia. Hay que tener estrategias para poder movilizar a las multitudes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿puedo hacer otra pregunta, por favor? Claro que sí. Apóstol, cuando nosotros convocamos en otros lugares, ¿cómo organizamos a las personas para que puedan ellos consolidar a las personas que se entregan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un decir, nos vamos a Bolivia y en Bolivia llega un montón de personas, se entregan y ahora, ¿qué se hace con esas personas? Bueno, ¿Cómo el evangelista lo dirige o lo canaliza a una iglesia o cómo es ese proceso? bueno, hay lo que se llaman los evangelistas misioneros. El evangelista misionero es un evangelista que va a Bolivia. Dios lo envía a Bolivia. Tiene el don del evangelista, pero también tiene el don y la gracia para establecerse 1 año, 2 años, 3 años, como un evangelista apóstol. Como el caso de Pablo. Entró a una ciudad llamada Éfeso, ahí no había iglesia, no había organización, no había nada. Él predica el evangelio por 2, 3 años, provoca un movimiento, se entregan miles de personas. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo lo que hace es, se queda en la ciudad, busca un local y ahí los tiene discipulando, estableciendo, organizándolos, le pone ancianos y luego sigue su ruta. Entonces, ese tipo de evangelismo se llama un evangelismo de plantación de iglesias. Ahora, si es un evangelista que va a ir solamente por 2 días o 3 días, entonces el evangelista lo que tiene que hacer es trabajar con una coordinación de pastores de la ciudad para que ellos se hagan cargo de los resultados de las conversiones. Así es. Gracias, apóstol. Ok. Entonces, seguimos avanzando con el punto 3.